Muy buenas tardes a todos. Una vez más estamos en este café, un conversatorio en torno al cine colombiano. Una vez más agradecerle a Alexandra, a Mauricio y a todo el bello equipo que hace posible este encuentro de cine por y para los pueblos en el marco del Siembra Fest, ¿no? Y pues en estos cafés, como ustedes saben, hemos tratado de tener personas muy valiosas que nos ayuden a entender un poco lo que sucede en la cinematografía nacional, y qué mejor ocasión y qué buen encuentro que encontrarnos con Jorge Forero, una persona que le ha dedicado su vida a trabajar por el desarrollo de nuestro cine, desde la producción, la dirección, un poco también la gestión, la curaduría y programación. Estimado Jorge, qué alegría que estés aquí una vez más No, pues gracias, hablando de gracias al cine, ¿no? festival, gracias a ti y bueno, pasar un buen rato. Bien, entonces un poco es que el cine colombiano, ¿quién y para qué? Entonces vamos a empezar un poquito orientando la conversación en torno a tu trabajo primeramente, ¿sí? Que yo creo que eso Okay. va perfilando un poco el camino de la conversación, y me gustaría que partamos desde ese momento. Tú haces parte de una generación muy especial, de gente muy pila, ¿no? Que se perfiló como, yo no sé si la palabra sea la apropiada, pero la digo con mucho respeto, como los duritos del cine colombiano, por lo menos de los que salieron desde la Nacional. O sea, hay una camada de gente muy propositiva, muy pila, muy trabajadora, y tú haces parte de esa promoción. Hablemos un poquito de esos pinitos, entre otras cosas también, porque los chicos, la mayor población que nos acompaña es gente de la región, pero también muy joven. Entonces Okay. también es muy estimulante que conozcan un poco tu proceso, ¿no? Jorge también fue un estudiante, empieza en la Universidad Nacional de Colombia, y ahí conoces gente de la talla de Diana Bustamante, de Cristina Gallego, etc. ¿Cómo es ese comienzo? Yo creo que lo lindo es como el momento histórico en el que estudiamos. Nosotros entramos en el 98, 99 y creo que lo bonito de ese momento era como la inocencia. Uh -huh. Eh, Como que no sabíamos que no se podía, un poco, y a partir de no saber que no se podía, pues pensamos que sí se podía y pues terminamos haciendo, Unos ¿sí? Quijotes del cine. Claro, pero al mismo tiempo era un ejercicio como que ahora, mejor dicho, lo pienso ahora y es como tanta información, tanto internet, tantas películas, tantas cosas, que a veces pareciera que es como muy difícil poder estar ahí como por, como por todo lo que se mueve y como por los tiempos tan oscuros que se están moviendo desde hace tiempo. Y en cambio ahí lo que te digo, creo que el hecho de estar como tan inocentes frente al proceso y frente a las demás cosas, lo que nos llevó fue a decir como hagamos películas y vamos a hacerlas, y fue un ejercicio de salir a hacerlas. Eh, si hubiéramos estado demasiado preocupados por la situación del país, por la situación del cine, Que era un momento duro también, ¿no? porque en Colombia no se hacía cine, Uh -huh. ¿sí? Como en esa época, cuando nosotros empezamos, se hacían 2 películas al año, eh, pero si alguien de verdad nos hubiera dicho como eso no se puede hacer, pues creo que no los hubiéramos hecho, Uh pero -huh. esa mezcla como de inocencia, de ganas de hacer, de creer que sí se podía Pero hacer. también es cierto que si bien la Nacional es un centro muy bello, hubo también traspiés al interior también, de no sé, no Pues se puede, no yo, lo hagan. no, yo lo que pienso es que la escuela, por lo menos en mi época, la escuela de cine de la Nacional era bastante mala, ¿sí? Es Sí, decir, como escuela de cine para muy aprender precaria, cine, ¿no? claro, pero el nivel de los profesores era bastante mediocre, el nivel de las clases era bastante malo, pero en cambio la Y la Universidad universidad Nacional es una brindaba. cosa brutal, es una cosa maravillosa, es pensar realmente que es un espacio para crear, para pensar, para debatir, para conocer, para aprender, la posibilidad de compartir con gente de artes, de filosofía, de diseño, arquitectura, sociología, derecho, ingeniería, como esta mezcla, y mezclar gente con menos dinero, con más dinero, con clase media, con problemas, sin problemas, Del satánico, el falso, el, el todo, pero además cristiano, también como todo, el ¿no? apoyarse, porque igual hacíamos trabajos al interior y era yo pongo, yo quito, yo traigo, yo doy, y como descubrir que el ejercicio de hacer cine es un ejercicio que de verdad es de grupo, ¿sí? No, desmitificar un poco esta figura como del director genio,
el productor genio, y pensar que realmente es un equipo el que suma, el que construye, el que trae, el que aporta. Sí hay que tener unos nortes, unas directrices y demás, pero este trabajo colaborativo de una u otra manera lo que genera son como vínculos emocionales que son bien fuertes y que creo yo pues que por lo menos en el tipo de cine que nosotros hacemos, que es un cine que está por el lado de ser como más, no sé cómo decirlo, más propositivo, digamos. Yo diría que más autoral, sí, más también, autoral de una u otra independiente, sé que manera. es una palabra compleja, Rara. pero independiente en el sentido de unas libertades narrativas, Exactamente, como estéticas, de no seguir como las directrices del mercado, sino por el contrario hacer como un cine que intente explorar, que intente buscar, que intente hablar del país, que intente hablar de las personas y demás. Para mí yo siento que es fundamental el equipo, o sea, la gente, los vínculos, el apoyo, el crecimiento, el fotógrafo que propone y que crece la película, pero el del sonido, el chico asistente de producción que deja la piel ahí y crece. Y eso es lo que yo creo que fue lo que nos sucedió a nosotros en ese momento en la universidad. No por eso la primera película de Ciro pues fue con una cámara que la Fundación Barán había donado a la Universidad Nacional. Sombra del Caminante, ¿no? Una camarita así pequeñita de mini DV y fue como hagámosla entre nosotros y entonces pues la hizo con Cristina y como con un grupo de estudiantes y así fue que se realizó la película. Entonces sí, creo que lo maravilloso de la universidad era eso, la piratería, ¿sí? Como poder piratear muchas películas y verlas. No existía tanta distribución, tanta exhibición. No había DVD, no había DVDs, pero era como lo que alcanzamos a conseguir y cómo discutimos y cómo hablamos de esto que estamos viendo. La biblioteca de la universidad fue central para mi educación, para tu educación también, ¿eh? Pues la biblioteca la creamos con Rubén Mendoza. Con Rubén Mendoza, claro. Rubén Mendoza y fue ese ejercicio realmente. Todo el tiempo era tan mala la universidad que era un ejercicio como de qué profesor o quién podía traer un VHS de alguna película que no se conseguía en el país y lo que hacíamos era copiarla y a la gente le cobramos 500 pesos por poder llevársela a verla un par de días y con esos 500 pesos compramos más cassettes de DVDs, compramos más caseteras y fue creciendo exponencialmente la biblioteca y veía uno con cosas que no se con cosas que claro, eran copias en VHS PAL, la copia de la copia de la copia, cosas terribles, pero que cuando uno se sentaba a verla en un televisor de esos gordotes, grandotes, de mala calidad, lloviendo, con frío, en las instalaciones de la universidad sin vidrios, y uno se enamoraba de lo que estaba viendo, realmente ese era un ejercicio como de casi místico realmente, ¿no? Era un ejercicio que no pasaba por muchos problemas de hoy, que es como, pero la calidad, pero el sonido, pero la imagen, y las películas eran tan valiosas que lo que nos estaban narrando o transmitiendo superaba cualquier problema técnico. Creo que hay un problema grande, habíamos estado hablando también, como en internet, por ejemplo, está prácticamente todo el cine. Yo soy un pirata especializado, se consigue casi cualquier cosa realmente, ¿no? Contemporáneo y clásico, pero yo veo, digamos, en el estudiantado, para no hablar de los jóvenes, sino en el estudiantado de cine, no en todos los jóvenes, que el hecho de que eso esté ahí hace que no haya tanto interés, ¿no? Cuando uno llegaba una copia, no sé, recuerdo cuando papá se fue en viaje de negocios de Mirko Usturica, yo llevaba años de haberla leído, de ver fotos, cuando llegó a mí llegó una copia bastante mala en VHS, pero era absolutamente sublime, y no había esa fijación de la calidad, sino el poder tener la posibilidad de ver era ya... El acceso al material, ¿no? Realmente, el acceso al conocimiento, creo que muchas veces hoy en día no tenemos la noción de lo maravilloso que es poder acceder al conocimiento. Entonces, como nos está dado, pues ya no se está accediendo. Ya ¿sí? La gente no va a bibliotecas. Ya no se va a las bibliotecas, los trabajos se copian y se pegan de lo que se baja a internet. La pereza de pensar, es como si ahí está la información, yo para qué genero más pensamiento. Y ahí creo que eso no lo vamos a solucionar acá, pero digamos es un síntoma un síntoma que vale la pena como explorar. Bueno, yo admiro de tu trabajo
conozco tu trabajo hace mucho tiempo, esa cuestión ética que nos estás revelando, que de cierta manera se aprende en la Nacional como universidad, de pronto no como escuela, pero sí como universidad, una cuestión ética y una cuestión de amor y de pasión y de respeto y de hacer las cosas bien y de valorar todo. Hablemos de esos primeros trabajos que tú dijiste, no, definitivamente esto es lo que tengo que hacer. Pues yo, lo que pasa es que yo terminé en el cine, no sé cómo terminé en el cine. Es decir, yo no soy un cinéfilo furibundo, no me la paso pensando en la película, en el cine ni nada, pero en cambio yo sí me la paso pensando todo el tiempo en el lenguaje. Y yo pienso en el lenguaje a través de imágenes, en el audiovisual en general. Y terminé entrando ahí y terminé trabajando y terminé encontrando realmente que las imágenes, pues tanto las imágenes como el sonido, eran como en el medio a través del cual yo me podía expresar. Eh, pero parte de esos trabajos iniciales, pues nada tenía que ver con narrativas, digamos, era un trabajo mucho más experimental, mucho más de sentir, sí, de lenguaje. de generar una serie de emociones o ambientes a través de determinadas imágenes que no necesariamente tuvieran un sentido narrativo. Y ahí fue donde yo dije, esto es lo mío. ¿Sí? Y yo pienso que todo seas documentalista o hagas ficción o de todo un poco, creo que el conocer y hacer un poco de experimental abre, ¿no?, la sensibilidad a otras posibilidades narrativas, ¿no? Sí, sobre todo porque es que yo creo que contar el cuento no es suficiente. Hay que saber contarlo, pero saber contarlo no es suficiente. Creo que el lenguaje, todo tipo de lenguaje, y el audiovisual también nos ofrece la posibilidad de encontrarle lo que es el lenguaje poético, poético en el sentido de poder utilizar el símbolo para hablar de la metáfora y a través de la metáfora poder contar al mundo. La metáfora es clave. Con otra mirada y sí, no me parece que tenga mucho sentido gastarse 90 minutos y dedicarse años a hacer una película en algo que lo podrías decir en un discurso, en un ensayo, en una charla, ¿sí? Es como que el valor del lenguaje es cuando la metáfora que utiliza el cine es porque toca hacerlo en cine. Único. Únicamente, sí. Ese es el medio para poder transmitir lo que quieres transmitir con todo lo que eso implica. Y eso lo da la experimentación, ¿sí? Digamos que permite esta exploración y esta búsqueda del lenguaje, de la forma, de la estética. También, ¿no? Exactamente, pensar, un poco, ¿no?, como en este ejercicio de cómo hago para contar esto, pero que quede enmarcado en el alma de la gente y no estar aleccionando a la gente, ¿no? No estar como, mira, esto es lo correcto, es lo incorrecto, y ahí entra la ética, entra la moral, entra cómo respeto yo a la audiencia de una u otra manera, cómo no la trato como gente bruta que únicamente va a salir a reírse y que sale y se le olvida qué fue lo que ve, sino cómo le permito que encuentre capas y capas dentro de las películas, capas y capas dentro de lo que le estoy diciendo, que genere nuevas lecturas, que genere nuevas interpretaciones, como yo sí creo que los espectadores tienen la capacidad para hacer eso, y no simplemente que son como un grupo de borregos o de vacas que lo único que quieren es reírse de 3 o 4 chistes que podrían ver en Sábados Felices y ya volver a la casa sin ningún cambio interno. Entonces creo que el cine tiene este poder de movernos algo adentro, y a partir de ese movimiento pues no sé, ya cada cual decide qué hacer con ese movimiento, pero sí por lo menos de mover algo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de Burning Blue, ¿no? Burning Blue es una de las productoras más prestigiosas de nuestro país. He hablado contigo, con Diana, con Paola mucho al respecto, y aunque ha podido llevar, entre otras cosas, 4 películas a Cannes, ¿cierto? El Festival de Cannes. Pues 6, ya vamos en 6, qué pena. 6 películas a Cannes. Nunca están pensando en plata, sino precisamente en hacer una promoción, ¿cierto? Claro, no son ingenuos, viven, saben lo que vale eso, pero la meta no es el dinero, sino poder hablar. Hablemos un poquito de cómo se configura Burning Blue, cuáles son las metas, cuáles son las películas que trabajan ustedes. Y no hables todavía de violencia, que quiero que hablemos de eso particularmente. Burning Blue se forma en el 2010. Con Diana
estudiamos toda la carrera juntos, desde el 98, 99. Pero cuando empezamos a hacer la primera película, que era Los viajes del viento, en el 2007, Película de Ciro Guerra, ¿no? A mí me da una enfermedad en esa época y quedó como 2 años, 3 años como fuera de la producción. fuera del mundo en general. Pero luego entonces de hacer ese proceso y como ya estar bien, Diana había sido socia de Cristina en Ciudad Lunar. Sí. Después de la película deciden cada uno coger como un camino aparte y yo como otra vez ya estaba otra vez en los rieles, entonces decidimos fundar los dos Burning Blue, porque sentíamos que si bien teníamos gustos diferentes, pues teníamos como una visión del mundo, una cosmogonía en conjunto, donde lo que considerábamos el potencial y el sentido del arte, del cine, y cómo eso se enmarcaba dentro de nuestras vidas y cómo terminaba siendo realmente como una apuesta de vida más que una apuesta laboral, pues tenía sentido y iban hacia el mismo lado. Así es como se funda la productora, y empezamos a trabajar con proyectos que al principio de una manera muy inocente era como lo que nos gusta, ¿sí? Nos llega un proyecto y si nos gusta lo hacemos. Pero a medida que fue pasando el tiempo nos dimos cuenta que ese gusto en realidad tenía atravesado, ¿no? Sobre todo por películas que realmente, lo que decía ahorita, no solamente contaran como un cuento, ¿sí? Sino que permitieran hablar en diferentes niveles, principalmente que fueran hijas de nuestro tiempo, es decir, que fueran películas que estaban hablando de situaciones actuales que estaban sucediendo en el país y que necesitaban ser narradas. Que además esa narración de la situación de lo del país también estuviera atravesado por una propuesta estética, por una propuesta formal, que hubiera un ejercicio que no se contentara nomás con hacer una denuncia o decir, ay, es que estos son buenos, estos son malos, pobres, ricos, etcétera, sino como cuál es el contexto de esa situación y qué permite al espectador luego como abrir la discusión, ¿no? Como que genere más lecturas al espectador que simplemente decirle las cosas son así. Y entonces así ha venido siendo como el ejercicio como muy intuitivo. Ahorita ya estamos como mucho más aterrizados como en esto y mucho más sincronizados también. Entonces cuando llega X o Y proyecto podemos determinar si en el corazón profundo de la película existe esto, y si sí lo existe, nos metemos de cabeza y alma a desarrollarlo, a sacarlo adelante. Si no, preferimos dar un paso al costado, porque justamente creo que no sería ético acompañar a alguien en un proyecto con algo que uno realmente no siente que le está moviendo las tripas. Y así ha sido este proceso, 8 años, ya vamos para 9. Y hemos sumado ya 12, 13 películas, creo. 13 películas, ¿no? Que ya es como... Además, películas muy representativas de nuestro boom de cine contemporáneo colombiano, ¿no? Y no solamente colombianos, también hay unas coproducciones. También latinoamericano. Ha sido interesante porque también creo que lo mismo, también creo que somos hijos de nuestro tiempo. Y creo también que el hecho de haber hecho una determinada película en un determinado momento, pues también fue importante, ¿sí? Y por eso es que toca estar muy como con los 20 ojos en la jugada de qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando con uno, con las personas, en términos de, no sé, como de movimientos más grandes que lo obvio, ¿no? Sí, nuevamente hablar de violencia, ¿cuáles serían esas? Yo sé, sería maravilloso poder hablar de las 12, pero ¿cuáles serían esas paradigmáticas para bien o para mal que han fortalecido a Burning Blue como una productora internacional importante? Pues yo creo que La Sirga fue una película importante. Claro. La Sirga fue una película importante que estrenamos en el 2012. Creo que La Tierra y la Sombra, pues en el 2015... Gana nuestro premio más importante, ¿no? Gana la Cámara de Oro en Cannes. Y creo que también fue un momento bisagra, porque también fue... me acuerdo que estábamos con Diana ahí en Cannes, en la Croisette, y era como una fiesta privada, playa, alfombra roja, todas estas cosas. Y yo me salí un poco, entre otras porque yo soy bastante... Me incomoda mucho como la gente y el ruido, como estas cosas.
Entonces me salí yo y se salió ella, me dijo, ¿qué le pasa? Porque no está feliz y ganamos, tal. Yo le dije, no, feliz sí estoy. Lo que pasa es que a veces se generan unos determinados imaginarios, como de, esto es a lo que tienes que llegar. Esta es la meta y esa no Esto es la meta. Y estando ahí diciendo, ok, ya ganamos como un tremendo premio, el más importante hasta el momento para el cine nacional, y esto no está llenando nada. Esta no es la razón por la que nosotros hacemos las películas. Sí. Y ahí fue, de acuerdo, esta no es. Qué rico que volvamos a hacer una película solo porque se nos da la gana, sin financiaciones, coproductores internacionales, problemas, no sé qué, hagámoslo otra vez entre amigos, no sé qué, y así fue que nació Siete Cabezas, que es la que se va a pasar esta noche. Pero entonces fue, para mí también es un ejercicio ahí como de bisagra, porque fue como... leerse, ¿no? Como leerse también al mismo tiempo. Entender el momento, el proceso y digerirlo muy bien, ¿no? Y también decir uno como... honestamente es como, tampoco soy ni mejor ni peor que nadie. Estuve en el momento correcto, haciendo la película correcta en el lugar correcto. Eso es muy bello para el público porque normalmente nos enseñan que el éxito, ¿no?, son los premios, no están en los Oscars, que debe ser muy bonito y gratificante, y rumbear, yo te sé, pero pues eso no es finalmente tampoco la meta, ¿no? No debería ser, ¿no? Y eso son 10 minutos. La alfombra roja son 10 minutos y el resto es uno me dice que también trabaje y voltee. Y en la siguiente la película le toca uno arrancar igual de cero. César me cuenta pues, con ese premio tan prestigioso que se ha ganado Kiarostami y bueno, otros grandotes, que pues poco también de cero. De cero, sí, ¿no? O sea, duro, él llegó sí. y le toca volver y pasar la hoja de vida. O sea, toca hacer como todo el proceso. Bueno, hablemos de Violencia, porque Violencia veo que también es una película de unas búsquedas muy personales y ya cuando es una productora consagrada, también de cierta manera deciden hacerlo muy independiente, de unos bajos costos, sin la presión de los premios o de los estímulos, ¿no? Y tienes un equipo de colaboradores muy chévere. Además es una película que a mí me parece clave para leernos, ¿cierto? Leer el conflicto, ¿no? De 3 sketches que nos hablan, uno del conflicto desde el universo de la guerrilla, otro desde el universo de los, bueno, ese es el final de los paramilitares, y también el Estado, ¿no? Como ente del conflicto, ¿no? Hablemos de cómo configuras esa película. Esa, claro, la terminamos haciendo ya cuando alcanzamos a hacer 6 películas antes de Violencia, pero en realidad cuando fundamos Burning Blue en el 2010, dijimos, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ya tenemos Cámara de Comercio, INID y obligaciones tributarias, ¿y ahora qué hacemos con ese papel? Entonces dijimos, hagamos una película. Y así surgió Violencia. ¿Es tu primera como director? Como director. Como director. De Normalmente largometraje, has hecho sí. producción, ¿no? En largo es tu primer largo. O primer largometraje de dirección, pero fue la película fundacional de Burning Blue. Lo que pasó es que logramos financiar 6 películas antes que Violencia. Y Violencia nunca la logramos financiar, ¿sí? O sea, por más que intentamos por el esquema más tradicional, menos tradicional, etcétera, nunca lo logramos financiar. Y después de haber perdido varias veces en el fondo de desarrollo cinematográfico, pues fue como, no, pues ya, hagámoslo. Hagámoslo. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos para hacer? Qué Entonces, chévere, como, normalmente los artistas se presentan y es muy duro, ¿no? No, pero ustedes dijeron, no, hay que hacerla. pues además es que hay que hacerla porque llevamos tanto tiempo y era como, así como las otras películas eran como hijas de su tiempo, era como, esto ya no va a ser, ya no va a tener vigencia, ¿sí? Ya es una película vieja. Y yo cuando la pensaba era como, en este momento, ya son 4 años después de haberla pensado por primera vez, yo ya la haría diferente a como la había pensado hace 4 años. Digamos, como que ya se estaba oxidando un poco la película. Claro. Entonces sí, lo que hicimos fue como aprovechar justamente los años de trabajo, las películas que habíamos hecho, la familia que habíamos construido con Un la equipo gente. grande y amigos, ¿no? Y aquí fue como, chicos, vamos a hacer una película, tenemos 3 semanas para hacerla, pero no tenemos ni la plata ni el tiempo para hacerla seguido, entonces vamos a robar una parte en enero, una parte en febrero y otra parte en abril o mayo, que fue que robamos el otro. Cada uno fue un espacio de 4 o 5 días. Otro esquema. Fue otro esquema bastante así, radical, ¿no? y fue como esto que lo podemos robar en Bogotá, cada uno coge para su casa, su bus, tenemos solo para los almuerzos, usted ponga los equipos, usted ponga la fotografía, tal, y así fue un poco como que se logró construir la película. Apoyo de todo el mundo, apoyo de Congo Films, apoyo de Interior 13 de México,
apoyo de Blonde Indian, antes de ser Blonde Indian, ahora lo que es, porque era todo un ejercicio realmente como de amistad, como de vamos a hacerle, vamos a trabajar juntos y creemos en la película, creemos que es importante hacerla. Y se siente todo eso porque es una película potente. Sí, es bien raro porque además es como todos creemos que puede salir bien, pero nadie tiene ni idea si va a salir bien o va a salir mal. Sí, era como hasta no verla, pues quién sabe qué va a pasar con esa película. Entonces también eso quitó un montón de presión, porque como no le debíamos nada a nadie, como no había ningún tipo de obligación con coproductores, fondos y demás, era como pues si llega a quedar mal, la vemos entre nosotros con una cerveza, la pasamos rico y se acabó. Afortunadamente creo que quedó bien y pues también fue un ejercicio que por eso, otra vez reitero como vuelvo a Siete Cabezas, fue como, ok, sabemos hacer películas con no sé cuántos camiones, no sé cuánta gente, no sé cuánta infraestructura, pero también aprendimos a hacerla con 10 personas. Violencia es una película que es sin luces, entonces como aprendimos a hacerla sin luces, sin camiones, en los carros de los amigos, y descubrimos eso, como que encontramos diferentes esquemas donde dependiendo también de cómo nos sintamos y qué es lo que la película está requiriendo, somos capaces de adaptarnos a eso. Bueno, ¿cómo ves ahora nuestra industria? Que es un poco como el tema, ya hablamos de Burning Blue, de tu trabajo. Estamos en un momento bien particular, muy especial, pero también que genera muchas tensiones y preguntas, ¿no? Un momento de 43 películas que estaban el año pasado, ahorita también, pero yo creo que no solamente es una cuestión de cantidad, sino creo que también de calidad, de búsquedas muy personales, ¿no? Con problemas de diálogo con el público, que no es solamente colombiano, sino es un problema casi que internacional, ¿no? ¿Qué diagnóstico, qué base nos podrías dar tú para leer un poco nuestro universo cinematográfico? Lo que pasa es que yo sí ando ahorita como con la nube negra encima realmente. Y yo sí creo que, bueno, primero creo que no tenemos industria, primero creo que tenemos empresas que hacen películas, nosotros somos una de esas empresas, pero también creo y veo muy difícil que se pueda consolidar una industria en los próximos años, porque creo que la industria está marcada por el tamaño del mercado. Y el tamaño de nuestro mercado no da para hacer 40 películas al año, ¿sí? Porque no tiene las asistencias, porque no tiene las participaciones, porque no tiene el espacio, porque hay muchos problemas todavía lo que tiene que ver con exhibición, etcétera, pero también hay un gran problema con lo que es la formación audiovisual, con el tipo de narrativas. Entonces yo no soy muy optimista en que se pueda consolidar una industria como tal, en el sentido de que sea rentable, de que sea constante, de que realmente conecte con las necesidades de más allá de las necesidades, con las expectativas o las búsquedas de los espectadores. Pues pero tal vez sin las necesidades del país, tal vez. Pero en cambio, ¿qué es lo que se necesita? no, entonces por eso mismo me gusta mucho que haya un letrero del Ministerio de Cultura y espero que antes de que lo destruyan ahorita el Ministerio de Cultura con la nueva Secretaría de la Economía Naranja, nos demos cuenta o pensemos también que el cine en Colombia tiene un valor que es sobre todo cultural, más allá del valor económico y más allá de lo que pueda funcionar en términos de mercado, tiene un valor absolutamente cultural en términos de memoria, en términos de nuestra narración, en términos de contarnos a nosotros mismos, en el sentido de que las películas que hacemos tienen unos valores que son mucho más grandes que simplemente cuántas boletas vendió en cada taquilla. Y ahí es donde creo que hacia allá debería haber un ejercicio de discusión y análisis y de participación, y que mucho de la promoción que hace el Estado o bueno, que hace el Fondo de Desarrollo Cinematográfico a través de Proimágenes, que se hace mucho hacia afuera, hacia lo internacional, debería redireccionarse mucho de ese esfuerzo hacia adentro del país, hacia las regiones, hacia la capacitación, hacia la educación, hacia la exhibición, hacia poder tener los foros con las comunidades, a que podamos compartir y hablar con la gente y que ellos sean capaces de decodificar esas imágenes que están viendo con otra mirada y no únicamente a través de la televisión que se les está entregando. Y hacia allá siento realmente que hay un ejercicio que realmente permitiría que esas 40... Me parecía muy curioso lo que hablabas ahorita, fuera de esta entrevista, lo que hablabas de Via Crucis, que tiene otros valores que son como muy importantes. Tiene un diálogo que la mayoría aplica. Exactamente, que tiene unos valores que claramente pues no funcionaron en taquilla, porque creo que hizo muy poquita taquilla y demás,
y ahí no debería estar el valor de la obra. El valor de la obra trasciende realmente como el número de crispetas y gaseosas que toma. Y también creo que justamente en esta adolescencia del cine colombiano, donde todo el mundo está explorando y buscando qué es lo que quiere hacer, y unos más autorales, otros más comerciales, otros buscando un in-between, creo que es justamente donde debería haber mucho más como una protección en el sentido de cuidarnos a nosotros mismos y pensarnos realmente como una comunidad que se apoya, que comparte el conocimiento, que lo distribuye, que eventos como el Siembra Fest son tan importantes justamente por eso, los festivales en las regiones como que tienen un valor en ese camino, y hacia allá creo que es que deberíamos pensarnos. Y esas discusiones tan bizantinas de hacer o de tener situaciones de películas para un público más amplio, o si hacemos comedias porque a la gente le gusta la comedia y demás, creo que no es realmente el corazón de las cosas, sino que creo que el corazón de las cosas es justamente cómo nos estamos narrando y cuáles son estas narrativas que nosotros mismos estamos planteando, porque nuevamente en estos tiempos oscuros que corren ya hemos visto 3 casos desafortunados donde los poderes, determinados poderes, desean cambiar la narrativa de lo que pasa en el país. Lo que pasa con el Centro de Memoria Histórica, lo que pasó con la Comisión de la Verdad, lo que pasó ahora con el intento de censura al documental ¿cómo se llamaba? La negociación. Es cómo nos quieren cambiar las narrativas cuando hay, no diría honorables, pero hay determinados senadores que dicen que la masacre de las bananeras nunca sucedió, etcétera, y cómo nos intentan cambiar estas narrativas para seguirnos usando como bobos útiles. Creo que hace parte de nuestro ejercicio justamente de resistencia, y como dudo mucho, honestamente, que desde arriba, la presidencia o la subpresidencia o como se llame ahorita, eso vaya a llegar realmente, pues creo que es un ejercicio de nosotros mismos, donde nosotros tenemos que hacer un ejercicio de resistencia a través del arte, a través de la cultura, a través del cine, pero además sobre todo a través de compartir el conocimiento. Eso me parece a mí fundamental, porque cuando yo no esté, yo espero que ustedes ojalá aprendan de todos los errores que yo cometí y hagan cosas muchísimo mejores que las mías, y así podamos seguir como avanzando, ¿no? Creo que es ese ejercicio que donde me parece que es más válido la industria que pensarla en términos de economías naranjas o verdes. O y es clave, ¿no? Porque además es un embeleco que muchos creyeron, muchos inclusive productores, hubo una discusión grande, ¿no? Y finalmente es una improvisación, pero además perversa, ¿no? Porque nadie del sector, ni del teatro, ni de la música, ni del cine, ni de las otras formas de cultura, arte, ¿cierto?, pueden defender ahorita ese proyecto tan vacío. Es que es absolutamente perverso, vacío, ¿no? y es pensar que el valor de la cultura está en cuántos likes, en cuánto se monetizan las cosas y demás. Es pensar que, haciendo como un símil con la música, que un J Balvin o Maluma, porque vende más, tiene un valor más grande que una Totola Momposina, que al contrario es la que necesita el apoyo, y que porque hace un ejercicio de memoria del país, claro, de identidad del país. Entonces pensar que todo es por la monetización. Pero por otro lado veo que, claro, que eso es terrible, es patético, ¿no? Pero lo otro es que no han podido organizar ni siquiera ese modelo. ¿Sí me van a entender? El modelo no, pero porque no cuaja por es absolutamente, mejor dicho, las cosas se parecen a sus dueños, ¿sí? Y ahí sí creo que hay un ejercicio como de vacío, de imagen, de presencia, de simpatía, de buenas intenciones, pero es como una alcancía, ¿no? Como toca llenar esa alcancía con algo. Bueno, y quisiera como abrir ahorita un poquito el espacio a preguntas de los chicos y de los asistentes. Sean tímidos. Hay que aprovechar a Jorge, ¿no?, que está visitándonos por acá. Yo con Jorge solo me veo en conversatorios. Yo sé que estamos en el conversatorio, nos vemos. No sé si nos puedas contar un poco más sobre cómo surgió la historia de Siete Cabezas. Ah, Siete Cabezas, claro. Ah, bueno, ok. Ok, Siete Cabezas, bueno, la vamos a ver esta noche, espero que vayan. Siete Cabezas surgió porque Jaime, el director, Jaime Osorio, había estado leyendo y había descubierto que existe una enfermedad
que se llama BID, por las siglas en inglés, que es Body Internal Identity Disorder. Y es una enfermedad donde desafortunadamente varias personas, el mapa de su cuerpo, el mapa que tiene el cerebro, no corresponde al real, ¿sí? Entonces su cerebro le dice que ese brazo, por ejemplo, no le pertenece, ¿sí? Y la persona siente que esa parte o ese miembro no le pertenece. Puede ser una mano, un brazo, una pierna, un pie y demás. Entonces son personas que viven como en mucho angustia, mucho dolor, mucho conflicto interno, ¿sí? Porque es muy raro sentir que uno tiene partes que no son de uno. Entonces a veces encuentran consuelo como en su alma, por ejemplo, llegando a la casa, y si por ejemplo sienten que las piernas no son de ellos, entonces se las vendan, se sientan en una silla de ruedas y se acomodan frente a un espejo. Ellos al verse y al ver en el espejo que ese cuerpo que está en el espejo sí corresponde al cuerpo que ellos tienen en su mente, pues descansan, ¿sí? Es una enfermedad que no es muy común, pero al mismo tiempo lo que hace es empezar a generar muchos dilemas, especialmente morales al interior de la gente, ¿sí? Porque es como, yo siento que esto no es mío, pero si me lo quito, pues eso no está correcto, ¿sí? No es correcto no estar amputándose. Entonces, por ejemplo, logran a través de accidentes un poco como las mutilaciones. Entonces están cocinando y se cortan con el cuchillo la mano y es como, ay, me corté, ¿sí? Pero entonces no se la cuidan, ¿sí? Y no se la cuidan y no se la cuidan y dejan que se infecte y que se ponga como súper asquerosa. Y ya llegan a la clínica y es como, ay, vea cómo tengo la mano. Entonces, no, señor, pues toca quitársela. Y el otro, bueno, pues si toca quitármela, pues toca quitármela. Y se la quitan y ahí descansan, pero en su moral, pues no fue culpa de ellos, ¿sí? Fue un accidente y me la tuvieron que quitar y ahí descanso. Entonces, Jaime le interesaba mucho este conflicto interno que se presentaba en las personas a través de lo que era lo correcto y lo incorrecto. Y pensó, ¿qué pasa si una persona que sufre BID es una persona que no tiene acceso al conocimiento, ¿sí? Es una persona de origen humilde, donde su educación también está construida sobre la religión, ¿sí? Donde la única respuesta que le pudieron dar alrededor de esto estaba absolutamente ligada al bien y al mal, a lo correcto y a lo incorrecto, al diablo y a Dios, ¿sí? ¿Cómo crecería esta persona y dónde encontraría paz? Así fue que surgió como la historia de Marcos, que es un guardabosques en el páramo de Chingaza, y él consigue vivir bien aislado de mayor cantidad de contacto humano, y en esta soledad empieza a encontrar como un descanso para su alma. Hasta que empieza a haber una mortandad de aves y de animales, porque Jaime encontró en la Biblia, en el Apocalipsis 12, que es justamente la lucha entre el dragón, entre el gran dragón rojo de 7 cabezas, que desea bajar y comerse a la mujer embarazada que tenía estrellas en su cabeza y demás. Y es la lucha entre el bien y el mal, entre el diablo y los ángeles, para proteger al bebé no nacido. Entonces es Jaime cómo aprovecha y utiliza entonces esta metáfora, este personaje que ya había desarrollado, y empieza a construir donde este guardabosques empieza a ver una mortandad en este parque, que le sirve también de ejemplo un poco del Apocalipsis, y sube una mujer, una bióloga embarazada, justamente a investigar qué está sucediendo, y junto con esta mujer embarazada sube el compañero sentimental de ella, y se empieza a volver la relación de ellos tres bastante turbia y bastante complicada, por el hombre ante un deseo de la mujer, pero también el deseo de la mujer lo que le hace es reactivarle la relación de él con su propio cuerpo, reactivar la relación de él con su propio cuerpo, le reactiva el beat, y cómo se empieza a mover esto, digamos, en un espacio donde es el hombre con la naturaleza, donde es como lo magnánimo frente al hombre con su completa maldad. Entonces, no hay una maldad, la maldad no viene de afuera, no es una cuestión de que hay fantasmas, de que hay brujería, de que hay diablos, sino como toda esta maldad existe dentro de cada uno de nosotros. Y cómo se pone a prueba realmente la relación de estos tres personajes en un lugar tan inhóspito. Y creo que eso es muy especial de Jaime Osorio, ¿no? Porque ya es una poética que tiene él en su obra, ¿no? Que trata pues, de estos thrillers de suspenso psicológico, pero siempre al interior. Siempre, ¿no? Al ¿no? interior, siempre todo pasa al interior de nosotros.
no, y por eso nos atrajo, porque no era una cuestión como de, ay, hay un hombre con una máscara de loquito, ¿sí? O hay ¿sí? O hay una bruja que se salió de un pozo, sino es como, pucha, esto es gente de carne y hueso como cualquiera de nosotros, y es como las emociones y lo complejo de los mundos internos de cada uno de nosotros. Que a mí En tono de thriller psicológico. que a mí particularmente cuando hablamos de terror me gusta inclusive el terror asiático, no el paranormal, sino del serial killer o del malo, ¿no? Porque ese sí está por ahí, ¿no? Porque es el en el ejercicio Senado de hay que varios. cualquiera de nosotros. Bueno, estimado y querido Jorge, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Nada más, les dio pena las preguntas. ¿Preguntas? Nada. Dale. Ay, esa es la pregunta del millón. César se demoró 7 años escribiendo La Tierra y la Sombra. Después de Cannes, César empezó el proceso en el 2016 con esta siguiente película que tiene un nombre tentativo que se llama Ascensión. Y lo que pasa es que el proceso creativo de César toma tiempo, ¿sí? Jaime Osorio esta película la escribió en 15 días, pero César requiere un tiempo y requiere como silencio, y requiere calma, y requiere aislarse y luego volver a Bogotá. Entonces viene siendo un ejercicio donde si bien estuvo en la Cinefundación este año, estamos en unos procesos muy iniciales de desarrollo de la película. Y eso puede decir que la película la vamos a hacer bien sea en 5 años, o puede ser en 3 años, o en 8. Digamos como que tampoco, entendiendo cómo es su proceso creativo, tampoco tenemos ningún tipo de afán de estar presionándolo y estar como haciendo las cosas, sino como que vaya decantando. Y lo que te digo, realmente puede suceder relativamente rápido, pero no va a ser en menos de 3 años. O realmente pueden ser dentro de 8 años otra vez que tengamos eso. Como que cada director es un universo diferente, ¿no? ¿No hay más? Estimado Jorge, Bueno, muchas gracias por acompañarnos, nutrir este espacio, gracias a Siembra Fest, siempre Siempre es un gusto encontrarme contigo, ¿no? Gracias.